siguiendo con este tema del salario mínimo, les cuento que el senador Martí Batres presentó una propuesta en el Senado que fue aprobada por unanimidad para blindar los salarios mínimos y que no vuelvan a devaluarse como en los gobiernos anteriores, que luego de niveles lamentables han comenzado a recuperarse con esta administración. Vamos a conocer un poco más del tema. Les dejo esta cápsula que preparó Pedro Bejarano para que conozcan el contenido de esta iniciativa que ya pasó por el Senado y que aguarda su aprobación en la Cámara de Diputados. El mes pasado, el senador Martí Batres presentó una propuesta para asegurar que el salario mínimo no quede por debajo de la inflación para evitar así que se pierda su poder adquisitivo, como sucedió en el pasado. Esta iniciativa plantea poner un piso para determinar el aumento anual y definir a la inflación como el referente básico en la Ley Federal del Trabajo. En su propuesta, el senador asegura que de esta manera se le otorgan facilidades al gobierno para implementar políticas para aumentarlo. La reforma propuesta va en línea con el compromiso hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para que el aumento del salario mínimo esté por arriba de la inflación cada año, como una de las garantías ofrecidas para la aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La minuta propone modificar el artículo 90 de la misma ley y agregar: el incremento del salario mínimo vigente en el país nunca estará por debajo de la proyección inflacionaria del año que inicie, emitida por el Banco de México. Batres asegura estar consciente de que el incremento debe ser gradual, por lo que los aumentos se deberán ir procesando en concordancia con el sector empresarial para evitar efectos negativos. Recordó que los incrementos al salario mínimo que se le habían hecho en los gobiernos anteriores no fueron incrementos reales, pues hubo ocasiones en que la inflación fue de 20% y se aumentaba el salario un mínimo del 12%, por lo que en realidad el salario perdía poder adquisitivo. Finalmente, el senador consideró que hay un tiempo para dictaminar y discutir su propuesta en el Senado, y reconoció que de todas sus iniciativas, la que más le interesa que se apruebe es esta. Batres Guadarrama apuntó que en un México ideal, en el que el salario mínimo no hubiese perdido su poder adquisitivo, hoy estaría cerca de los 12,000 pesos mensuales. Hoy, el salario, pese a los aumentos de los últimos años, es de un poco más de 3,100 pesos. Le doy la bienvenida al senador Martí Batres para que nos cuente su propuesta para garantizar los salarios mínimos y que no se devalúen como ha ocurrido tanto tiempo en este país. Gracias, senador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán Gómez? Un saludo. En efecto, presenté hace poco más de un año una iniciativa de reforma al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo y finalmente se aprobó. Se aprobó en la última parte del pasado periodo ordinario en el Senado. Esta propuesta lo que dice es que el salario nunca podrá actualizarse por debajo de la inflación. El salario mínimo nunca podrá actualizarse por debajo de la inflación. Se turnó a comisiones, se aprobó, la frase precisa dice más o menos: la fijación del salario mínimo o su revisión nunca estará por debajo del índice inflacionario del periodo que precede. Entonces, esta reforma es vital. Ya se aprobó en el Senado, falta que se apruebe en la Cámara de Diputados, pero busca que no vuelva a suceder lo que sucedió en el periodo neoliberal con el salario mínimo, que perdió más del 70% de su poder adquisitivo. ¿Qué pasaba, Martí? Porque normalmente se fijaba el precio del salario con base en la inflación esperada. Y en la realidad lo que veíamos es que siempre la inflación terminaba siendo más alto que la esperada y ahí era donde perdían los trabajadores, tengo entendido. Bueno, incluso te voy a decir, el salario mínimo se fijaba por arriba de la inflación. En los años 70, sobre todo, creció a un ritmo bastante aceptable y llegó a su nivel más alto en 1976. Y después de ese año comenzó a bajar. Y bajó durante casi 4 décadas consecutivas, prácticamente. Pero ahora, ¿cómo se va a hacer para que el salario mínimo se fije por encima de la inflación, pero la que de hecho acontece, no la esperada? Porque pues, la esperada puede ser al final no lograrse. La que, por eso dice del periodo transcurrido, dice el texto final de la reforma. Es decir, periodo anterior. si tuviste
8% de inflación a lo largo del año que termina, entonces el aumento al salario mínimo tendrá que ser de más del 8%. Claro. O por lo menos ya en el límite de la sobrevivencia del 8%. Pero si aumentas el salario mínimo, cuando la inflación fue del 8%, lo aumentas al 6%, pues entonces el salario mínimo pierde. Esto es precisamente lo que queremos evitar. ¿Qué sucedió durante el periodo neoliberal? Eso. La inflación era del 100%, por ejemplo, en la época de la Madrid, y el salario mínimo crecía al 50%, entonces iba cada vez más para abajo. Y así sucedió a lo largo de décadas. Y hasta ahora, senador, para que llegáramos a recuperar los niveles de 1976, ¿qué tendría que pasar? Sí, pues tiene que haber un aumento permanente, progresivo, por arriba de la inflación, que implica que se tiene que triplicar el salario mínimo. Pero triplicar, la meta de este gobierno es duplicar hasta ahora. La meta del gobierno es duplicarlo. O sea, se necesitarían 2 gobiernos más de la 4T para poder triplicarlo a este ritmo, al ritmo que llevamos. Se necesita más de un sexenio, se necesitan varios sexenios. Y en realidad se requiere, porque tampoco es cierto que pueda duplicarse o triplicarse de un día para otro. Es un proceso. Además, una cosa es que se duplique en términos nominales y otra cosa es que se duplique en términos reales. Porque finalmente la inflación se come una parte del aumento nominal. Claro. A este aumento que ahora va a haber del 15%, tú tienes que restarle el porcentaje de la inflación. Claro, hablemos de eso. El incremento real. Hablemos de eso, senador. El próximo año va a aumentar 15%, este año aumentó 20%, el anterior 16%, y ya las cúpulas empresariales han reaccionado de forma muy crítica. El Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, han dicho que van a quebrar 700,000 empresas por esta medida. Yo no sé si solo por esta medida o en realidad por otras cuestiones que tienen que ver con la crisis económica. Gustavo de Hoyos dice que es una medida populista. ¿Qué les contestas a los empresarios? Lo que dice es falso. Es más, hay una contradicción en su discurso, porque ellos mismos dicen que no todos los trabajadores ganan el salario mínimo, que la mayoría de los trabajadores gana más del salario mínimo y que solo es una parte pequeña de los trabajadores los que ganan solamente el salario mínimo. Bueno, si es así, pues entonces no es cierto que vaya a suceder lo que están diciendo. Simplemente ateniéndonos a su discurso, porque si solo una parte de los trabajadores, que es la parte más amolada, la más precarizada, gana salario mínimo, pues quiere decir que es ahí donde va a impactar de manera directa el aumento al 15%. La negociación del salario general sigue otra ruta. No se fija por el gobierno, no se fija por una comisión nacional como la CONASAMI, sino que hay negociaciones bilaterales entre trabajadores y patrones. Y entre las ramas industriales hay diferenciaciones diversas. Entonces, claro, senador, no es cierto que se traduce automáticamente. Pero no automáticamente, pero sí sabemos que el salario mínimo es una referencia para toda la estructura salarial. Y en ese sentido impactaría en toda la estructura salarial. Lo que nos decía el presidente de la CONASAMI es que ellos esperan que ellos ven esto como una medida contracíclica. Esto va a aumentar el consumo y va a beneficiar al conjunto de la economía. Además, pero antes de pasar esa parte, déjame darte otro argumento histórico. Cada vez que se toma una medida en favor de los trabajadores, la parte más atrasada de la patronal dice que eso va a provocar desempleo. Igual, si tú revisas históricamente, cuando por ejemplo, reconoció el derecho al reparto de utilidades, una parte de la patronal salió a protestar que eso iba a generar desempleo. Cuando se estableció la jornada de 8 horas, una parte de la patronal decía que eso iba a afectar el empleo. O sea, conocemos para ellos esos argumentos desde hace 2 siglos, digamos. Entonces, es una repetición de ese mismo argumento también. Ahora, senador, ellos dicen que a quienes va a impactar más esto es a las pequeñas empresas, que son aquellas que se van a ver afectadas por el aumento del salario mínimo. ¿Qué responderías a estas afirmaciones? Pues que están viendo el árbol y no el bosque,
porque el aumento general al salario y el aumento particular al salario mínimo, a quien fortalecen más es a la pequeña y mediana empresa, porque son las que producen para el consumo nacional. Y ahorita lo que necesitamos es poder de compra para mover la rueda de la economía contracíclicamente, como mencionabas hace un momento. Es decir, necesitamos mercado interno, necesitamos poder de compra. Una parte lo aporta el aumento al salario, otra parte lo aportan los programas sociales a través de las transferencias económicas e incluso una parte la ponen las remesas. Pero esto ya se analizó desde el año pasado con el primer aumento al salario mínimo y economistas, incluso oficialistas, han reconocido que en efecto hay una repercusión positiva en el repunte de las ventas del comercio, particularmente del pequeño comercio. Tuvimos repunte de las ventas del pequeño comercio en el 2019 e incluso en el 2020. Y a eso ayudaron los tres factores que mencioné: salario, programas sociales y remesas. Muchas gracias, senador, y bien por esta iniciativa. Buenas noches. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo fuerte. Gracias y feliz Navidad, año, sí. ¿eh?